Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, cuando comprendemos la cercanía que tiene el Señor con nosotros, nos damos cuenta de que Él nos contesta, nos habla, nos interroga, igual que le pasa con los discípulos. Narra el Evangelio de San Marcos que en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ahora el Señor les echa en cara algo que yo creo que nos puede venir muy bien a nosotros para nuestra vida, para nuestra familia. Y dice: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Por eso Dios nos bendice cuando cumplimos ese dulcísimo precepto, como le gustaba llamar a San José María, el dulcísimo precepto, el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y Dios, el Señor, nos declara el verdadero alcance de ese cuarto mandamiento, porque por boca de Moisés había transmitido: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Es una de las expresiones de los 10 mandamientos. Sabéis que ya hay 2 pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde se recogen los 10 mandamientos, y además algunos no es que difieran, pero sí la formulación es distinta. Bueno, eso es indicativo de las tradiciones que están presentes en la Sagrada Escritura. Pues es tan grato a Dios el cumplimiento de este mandamiento que lo adornó de incontables promesas de bendición. Ya que estamos hablando del Antiguo Testamento, hoy en la misa le contaba a los niños que estaban de primero y segundo de primaria, hoy vamos a empezar a leer el primer libro de la Biblia. Todos estaban ahí mirándome. El Génesis. Entonces los chavales se sorprendieron porque esa palabra les sonaba. No sé por qué. Bueno, sí, pues sé por qué. Porque se utiliza para otras cosas. Pues yo quiero remitirme ahora al libro del Eclesiástico. Dice así: el que honra a su padre expía sus pecados, y cuando rece será escuchado. Y como el que atesora es el que honra a su madre. Y otro pasaje de la Biblia, del Éxodo en este caso, dice: honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás la vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Son palabras muy claras, ¿verdad? Y además muy atractivas. Iba a decir bonitas, pero son más que bonitas, son atractivas. Tienen esa carga de la poesía que refleja el amor de Dios por nosotros y por nuestros padres, claro está. Santo Tomás de Aquino, al explicar este pasaje que te estoy leyendo, enseña que la vida es larga cuando está llena. Y esta plenitud no se mide por el tiempo, sino por las obras. Se vive una vida llena, como acabamos de escuchar en el libro del Éxodo, cuando está repleta de virtudes y de frutos. Entonces
se ha vivido mucho y aunque muera joven el cuerpo. La vida llena, y yo te añadiría, la vida llena de la gracia de Dios. El Señor promete también la buena fama, a pesar de sufrir calumnias y riquezas y una descendencia numerosa. En cuanto a la descendencia, sigue diciendo Santo Tomás de Aquino, que no solo existen hijos de la carne. Hay diversas razones por las cuales se originan otros modos de paternidad espiritual que requieren su correspondiente respeto y aprecio. Señor, que también nosotros entendamos este mandamiento, aplicándolos no como los doctores y los sabios de Israel que lo tergiversaban para su propio provecho, sino que nosotros lo aprovechemos de verdad como el querer de Dios. Enseñaban que si alguien decía a su padre y a su madre lo que de mi parte pudiera recibir o necesitar, sea ofrenda, ya los padres no podían recibir nada, porque lo ofrecían al altar. Pero esto era un sacrilegio. Esto constituía un sacrilegio, porque le quitaban a sus padres lo que necesitaban para, entre comillas, ofrecerlo al altar. Y el provecho lo sacaban los sacerdotes y los, bueno, por decirlo así, los que administraban el templo. Una costumbre artificial. ¿Cuántas veces nosotros, amparándonos en justificaciones, dejamos de lado la ayuda a nuestros progenitores y la ayuda también, lo amplío hacia abajo, a vuestros hijos? El cuarto mandamiento no aplica solamente a los padres, también se extiende a vosotros que sois padres, a vuestros hijos, y si tenéis nietos, a vuestros nietos. Es de derecho natural y por tanto está incluido en los 10 mandamientos, pero especialmente aquellos que quieren ser buenos cristianos, la ayuda abnegada y llena de cariño a los padres, que se realiza cada día en 1000 pequeños detalles, y se pone particularmente de relieve cuando los progenitores son ancianos o cuando los hijos están enfermos. Hay que entenderlo de ese modo, De ese modo, porque la realidad, a mí me gusta mucho cuando en la misa de los niños, que ya pueden leer, y por eso escojo algunos de segundo de primaria que ya leen, y que ya leen de corrido, y por supuesto los de tercero, que también leen esas peticiones de la misa, está ahí en el libro de la oración de los fieles. Escojo uno especialmente que son cortitas y que me gustan. Y ella dice, pedir por nuestra patria. Bueno, patria viene de padre. Es la tierra de nuestros padres. Pues también se extiende eso a los padres. También se extiende el amor a la patria y el amor a los padres, claro. Va unido. Por tanto, por eso yo he subido en la escalera hacia arriba y también he bajado hacia abajo. Nunca mejor dicho, bajar hacia abajo. Pues he bajado hacia los hijos y hacia los nietos. Porque ya hemos de llegar a todos con ese cuarto mandamiento. Cuando hay verdadero amor a Dios, quien nunca nos pide cosas contradictorias, se encuentra el modo oportuno de vivir el amor a los padres, incluso en el caso de que esos hijos tengan que cumplir con otras obligaciones familiares, sociales o religiosas. Hay aquí un gran campo de responsabilidades filiales, que los hijos deben examinar con frecuencia delante de Dios en su oración personal. Dios paga con la felicidad ya en esta vida a quien cumple con amor esos deberes para con sus padres. Y yo te diría también
para con sus hijos. San José María solía llamar a este mandamiento el dulcísimo precepto, como te he dicho antes, porque es una de las más gratas obligaciones que el Señor nos ha dejado. He recogido de un libro que estaba publicado, por lo menos yo lo he visto online, no sé si está en papel, me imagino que sí, también. Habla de la familia de los Cremades. A lo mejor te suena un sacerdote que ya falleció, don Javier Cremades, que estuvo aquí en Madrid, también estuvo en Torre-Ciudad, volvió a Madrid, se falleció. También tiene otro hermano suyo, sacerdote, que es don Carlos, que está en Valencia. Y otros más. Pues narra en el libro de los Cremades esto, narra cuando San José María pues fue en cierta ocasión que estaba pasó por Zaragoza y estuvo, pues se invitó, por decirlo así, a esa familia, a cenar, de hecho, a cenar. Todos los hijos estaban un poco dispersos, el marido también estaba, pero la mujer organizó todo para que estuvieran todos presentes, menos Javier. Don Javier estaba en Valencia, perdón, estaba en Roma y no pudo venir. Total, que estaban ahí todos los hijos menos este. Y dice que la sobremesa, después de la cena, enseguida salió el recuerdo de los años mozos en que el padre y Juan Antonio, en este caso el padre de familia, iban a enseñar catecismos en los suburbios. También hablaron de sus años en la universidad y lo pasaron en grande recordando anécdotas de profesores y estudiantes. Y el padre, es decir, San José María, nos dijo: a vuestro padre le he querido siempre mucho y además le debo agradecimiento. No me gusta pedir favores sin necesidad, pero a vuestro padre le debo uno muy grande en mi vida, que siempre le agradeceré. Y pasa a narrarlo. Estando en Lérida, dando un curso de retiro a sacerdotes, me comunicaron por teléfono que había muerto mi madre, dice San José María. Como estaba recién terminada la guerra, no había trenes ni medios de comunicación y no podía llegar a su entierro. Acudí a vuestro padre, que era el gobernador civil. Fue tan bueno que me dejó su coche, con lo que pude llegar a Madrid a besar el cadáver de mi madre. Mirando su agenda, añadió: era el 22 de abril de 1941. Juan Antonio, hijo, exclamó, el hijo del que había dejado el coche: exacto, padre, yo era entonces hijo único, tenía año y medio. El padre se rió como diciendo, como si lo recordaras, claro. Porque Dios así lo ha querido, yo no he podido estar ni con la muerte de mi padre ni la de mi madre. Siempre te tendría que agradecer el que me ayudaras en ese trance. En la obra vivimos siempre el dulcísimo precepto del cuarto mandamiento. Yo no lo pude vivir y es una alegría hacerlo vivir a mis hijos, para que acompañen a sus padres en ese momento. Expresé que nosotros teníamos más motivo de gratitud con el padre, decía Juan Antonio, y enseguida replicó: no, hija mía, estas cosas no se olvidan en la vida. Bueno, te he querido contar esta anécdota, que además la he leído recientemente, por eso me acordé para el retiro, porque bueno, es una manifestación de lo que estamos hablando con el Señor, de agradecimiento. No pudo llegar a la muerte de su padre, porque estaba estudiando en Zaragoza y su padre murió en Huesca, y tampoco llegó a la muerte de su madre, porque estaba predicando a los sacerdotes en Lérida. Se había despedido de ella, camino de Lérida, y la mamá dijo: bueno, pues me voy a reza y ofrece esto por los sacerdotes que voy a predicarles. Su madre solamente comentó: este hijo mío, y se marchó. Pues después se murió. Vamos a pedir al Señor estar pendiente de nuestra familia, quererles con el corazón de Dios, que para eso nos lo ha dado. Para eso el Señor nos ha dado ese corazón, que es la caridad. Yo siempre le explico a los chavales que la caridad es querer a los demás con el corazón de Cristo. Querer a los demás, acercarnos a ellos,
Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor, ojo. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto nos sorprende. ¿En qué quedamos? Es que tenemos que querer a nuestros padres, a vuestros hijos, a vuestra familia, con el corazón de Cristo. Y si no tenéis el corazón de Cristo, no podréis quererle bien. Por eso dice el Señor, más que a mí, no es digno de mí. Primero, si amamos al Señor, amaremos así a nuestros padres. Con el corazón que el Señor nos da. En cambio, cuando uno deja de amar a Dios, el dulcísimo precepto se convierte en una carga, se convierte en una molestia, tanto los padres con sus hijos como los hijos para los padres. Y dejan de lado, porque quieren disfrutar de la vida, quieren vivir la vida. Esa vida que se pasa, que muchas veces se pasa con una gran rapidez. Bueno, pues le decimos al Señor que nosotros no queremos aprovechar nuestra vida malamente, sino que queremos vivir la vida en plenitud, como dice la Escritura, una vida plena, aunque sea corta, una vida plena, una vida que permita de verdad amar. Se lo contaba esta mañana a los chavales de primero y segundo antes de misa, porque les estaba hablando de esto mismo, y les decía a los niños, con 6, 7 años, que tenían que cuidar de sus padres. Los niños me miraban un poco sorprendidos y dije, sí. Y le pregunté a uno, a ver, ¿quién mandaba más en la Sagrada Familia? ¿José o Jesús? Y dijo el niño, ¿Jesús? Y dije, pues no, mandaba más José. Y Jesús le obedecía. Y les narré ese pasaje del Evangelio, en que Jesús le obedecía. Antes no le conté, cuando se quedaron en el templo, y cómo le contestó con esa fuerza. ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Estando en las cosas de su Padre Dios, cuidaba de José y de María, su madre. Estando en las cosas de Dios, estaremos en las cosas de nuestra familia. Estaremos y ayudaremos a la familia. Pero lo importante es, y lo añadía el otro día yo en una oración de los fieles, para que esté nuestra familia, esté con nosotros gozando de la felicidad del cielo. Eso es lo importante. Que estemos nosotros todos juntos para siempre en el cielo. Son muchas las manifestaciones en las que se hace realidad ese cuarto mandamiento. La realidad es que los honramos cuando pedimos rendidamente a Dios que todas las cosas le sucedan próspera y felizmente, que gocen de la estima y respeto de los demás y que alcance gracia ante el mismo Dios y ante los santos que están en el cielo. Estoy leyendo un pasaje de un catecismo, que es el catecismo romano, que viene del Concilio de Trento. Además, honramos a nuestros padres cuando los socorremos con lo necesario para su sustento y una vida digna, como se comprueba por el testimonio de Cristo al reprobar la impiedad de los fariseos. Ese deber es más exigente cuando se encuentran enfermos de peligro. Entonces hay que poner todos los medios para que no omitan la confesión ni los demás sacramentos que deben recibir los cristianos. Me ha venido a la cabeza algo que me contaba un médico en Galicia, de aquellos años que yo viví en Galicia, que fueron 28. Un sacerdote, un médico rural, es decir, de familia, pero rural, que iba por los distintos sitios para atender a las familias, a las personas enfermas. Y cuando ya veía que un enfermo ya estaba muy malito y que ya no se podía hacer nada más con él por la medicina, le decía a la familia, yo de ustedes llamaría al sacerdote, mal no le va a hacer. Una cosa muy gallega, lo decía más en gallego. Mal no le va a hacer, efectivamente, el sacerdote no le haría mal al enfermo, al contrario, le ayudaría, pues a bien morir. Era un modo muy delicado de decirle, oye,
y además al sacerdote que ya le falta poco. Pues sí, también facilitando la confesión y los demás sacramentos que deben recibir los cristianos. Por último, añade el Catecismo Romano: una vez difuntos se honra a los padres cuidando sus exequias, sepulturas y funerales, elevando por ellos sufragios y las misas de aniversario, ejecutando fielmente cuanto mandaron en sus testamentos. Así se expresa, ya te digo, es un resumen del Catecismo Romano. Bueno, son propósitos, ¿verdad? Ideas que podemos hacer para ayudar. Y el amor a los hijos, deber de los padres. Hay un cuento, es unas novelas que yo he leído cuando era adolescente. Recuerdo perfectamente que me las pasaban y me encantaba leerlas, porque era de este sacerdote italiano, también de pueblo, don Camilo, que tenía un alcalde comunista, Pepone. Pepone era comunista, pero vamos, y además era alcalde. Entonces siempre había la pugna entre el alcalde y el sacerdote. Y cuenta en uno de sus libros: Kiko, el hijo pequeño de Pepone, enfermó gravemente. Los médicos no pueden hacer nada. Al cuarto día de tratamiento manifiestan claramente: solamente el buen Dios puede salvar a su hijo. Pepone no dijo ninguna palabra. Salió a la era, llamó a los criados, comunista, y ordenó, de rodillas: es preciso rogar al buen Dios que salve a Kiko. Y todos rezaban, porque tenían miedo a mi padre y porque querían a Kiko. Al llegar la noche, el más anciano de los doctores dijo a Pepone: empeora, no llegará a mañana. Pepone cogió la escopeta, la cargó, que me da la risa, perdón, la cargó con balas, se la puso en bandolera, alzó un paquete grande, se lo entregó al hijo mayor y dijo: vamos. Salieron los dos y llegaron a la casa del cura. Don Camilo estaba solo, cenando. Reverendo, dijo el alcalde, Kiko está mal y solamente el buen Dios puede salvarle. Hoy, durante 12 horas, 60 personas rogaron por él, pero Kiko empeora y no llegará mañana. Tú solo puedes hablar al buen Dios y hacerle saber cómo están las cosas. Hazle comprender que si Kiko no sana, yo lo hago volar todo. En ese paquete traigo 5 kilos de dinamita. No quedará en pie un ladrillo de toda la iglesia. Vamos. El cura no dijo palabra, salió enseguida de mi padre, entró en la iglesia y fue a arrodillarse ante el altar. Mi padre permaneció en medio de la iglesia con el fusil bajo el brazo, abiertas las piernas, plantado como una roca. Hacia medianoche mi padre me llamó: anda, a ver cómo sigue Kiko y vuelve enseguida. Salí volando, llegué a casa con el corazón en la boca, luego volví corriendo todavía más ligero. Papá, grité con el último aliento, Kiko ha mejorado. El doctor ha dicho que está fuera de peligro. Un milagro. Todos ríen y están contentos. El cura se levantó, sudaba y tenía el rostro desencajado. Y mientras el cura lo miraba con la boca abierta, mi padre sacó del bolsillo un billete de 1000 liras y lo introdujo en el cepillo de los donativos diciendo: yo los servicios los pago. Buenas noches. Algún excomulgado sostiene que Dios aquella noche tuvo miedo. Perdonadme que me estaba quedando sin voz. Bueno, pues
el Señor siempre nos escucha. Pero hemos de preocuparnos nosotros de ayudar al buen Dios para que cuide de los demás, la familia. Como la Virgen cuidaba de Jesús, como San José, que estamos ya preparando la fiesta de San José con los 7 domingos de San José. De hecho, ayer fue el segundo domingo de San José. Pues le pedimos a ellos dos que también nos ayuden a cuidar de nuestra familia, nuestros padres y nuestros hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.